Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana hermosa, un tiempo de refrigerio espiritual, donde seguramente que Dios hablará algo a nuestra vida. Así que les doy la bienvenida. ¿Cuántos están hoy bendecidos? ¿Cuántos pueden levantar su manito en esta mañana y darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decirle con ese dedito de bien? Dios ha sido bueno con nosotros. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, mis amados, allá donde se encuentran. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Qué bueno que han tomado la mejor decisión del día, y es venir a buscar de Dios. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos día a día. Hay muchos pasos que nosotros damos. Pero creo que el mejor paso y la mejor decisión que nosotros podemos hacer cada mañana es levantarnos y buscar de Dios. El resto vendrá por añadidura. Para el resto hay tiempo, pero siempre dediquemos, siempre consagremos las primeras horas, los primeros minutos de nuestro día para buscar al Dios eterno. A ese Dios poderoso que ha sido bueno con nosotros, que ha sido fiel con nosotros, que nos ha guardado un día más, que ha guardado nuestra familia, que en medio de tanta situación difícil que se presenta, Dios ha sido fiel con nosotros. Y podemos ser testimonio de eso. Tú puedes ahí levantar tu manito y decir, sí, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con mi familia. ¿Y por qué no dar lo mejor para Él? ¿Por qué no dar el mejor tiempo? ¿Por qué no dar los mejores talentos, las mejores horas, lo mejor que tenemos? ¿Por qué no brindárselo a ese Dios que ha sido tan bueno, ese Dios que ha sido maravilloso con nosotros? Así que en ese sentido, mis amados, vamos a estudiar la bendita palabra del Señor, dándole a todos la bienvenida, que nos preparemos, que estemos listos para escuchar el mensaje, para escuchar esa palabra que Dios tiene para nosotros. Por favor, vayan abriendo sus Biblias si son tan amables, vayan abriendo su libreta de apuntes en esta mañana y vamos a continuar con la lección de esta serie que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Estamos haciendo un estudio del libro de Génesis, un estudio donde hemos podido extractar cosas muy importantes para nuestra vida, que seguramente hoy no será la sección, seguramente Dios va a hablar a nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado así de manera de pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Será que para Dios hay algo imposible? Y seguramente que la respuesta ya la tenemos, y la respuesta es no. Vamos a estudiar el capítulo 18, y en primer lugar es apropiado decir que hasta que uno no lee el Nuevo Testamento, uno se pregunta este capítulo 18 y este capítulo 19 que sigue, ¿por qué están incluidos en este relato bíblico? Porque pareciese que como que Dios ha desligado por un momento la historia de Abraham, lo que hemos venido estudiando de Abraham, y ahora se centra en algo importante, y es para hablar sobre la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y uno dice, bueno, ¿por qué como que parece que da un salto? Y la Biblia, si estamos hablando de Abraham, de su fe y lo demás, luego viene aquí la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Muy bien, aquí Dios nos presenta una comunicación que tiene de él con Abraham, donde le está anunciando un juicio que viene sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y el patriarca, vemos la actitud de él y es cómo intercede a favor de estas ciudades que se encuentran ahí en la llanura de todas las tierras que el Señor les ha entregado. En este capítulo 18 vamos a encontrar un prototipo de lo que es la vida, digamos que puede ser como una ilustración de la vida cristiana en bendición, de aquellas personas que van teniendo un avance progresivo, que obviamente es lo ideal. Cuando nosotros comenzamos la carrera cristiana, el propósito, mis amados, central es que nosotros cada día vayamos creciendo, cada día vayamos avanzando en santidad, cada día vayamos avanzando más en el conocimiento de Dios. Y esto nos ayuda a tener seguramente una vida de comunión, una vida de una relación personal, de una vida íntima con Dios. Y en la medida que nosotros vamos caminando en esa intimidad con Dios, Dios nos va revelando cosas y vamos recibiendo las bendiciones de Dios. Y esto es muy bonito. Pienso que eso es como el ideal que nosotros debiésemos tener aquí en esta tierra hasta que partamos. Que cada día nosotros nos acerquemos más a Dios, que cada día podamos tener más intimidad con Dios, que cada día podamos caminar más pegados de su mano, es decir, teniendo una vida de santidad. Y cada día alejarnos más del pecado, de aquellas cosas que realmente no son agradables a los ojos de Dios, que nosotros ya a esta altura, creo, ya sabemos qué es lo que no es agradable para Dios, pero también sabemos qué es lo que Dios desea y lo que Dios espera de nosotros. Entonces encontramos aquí un hombre que ha tenido una relación bonita con Dios, un hombre que cada día va viendo maravillas, va viendo bendiciones de Dios, cómo Dios se le va revelando, cómo Dios cada vez le va mostrando cosas y cómo no solamente lo que Dios le dice, sus promesas y su pacto se hacen realidad, sino que él está comenzando a experimentar eso. Es decir, no, él pasa de una vida teórica de un Dios que le habla
a las acciones, a los resultados de ese Dios que le está hablando, de esas promesas que le está dando. Y encontraremos en el 19 algo contrario, y es personas que sabiendo, que conociendo de Dios, yo diría que tienen una vida malograda, que fruto de sus malas elecciones, fruto de sus malas decisiones, entonces cada día se van alejando y alejando más de Dios. Y en lugar de ver los frutos de la bendición, aunque estén en esta tierra, y quiero decir lo siguiente y hacer una salvedad, y abrir un paréntesis acá, no estoy diciendo que sean personas que se van a perder, no estoy hablando de perder la salvación, no. Estoy hablando de personas que siendo cristianas, personas que conociendo la verdad, personas que Dios, habiéndoles hablado, toman decisiones incorrectas, se desvían del camino y si bien es cierto, repito, pueden ser salvas, sí están perdiendo muchas cosas bonitas que Dios tiene para entregar. Están perdiendo muchas cosas que podrían estar disfrutando en este momento, pero fruto de sus malas decisiones, de sus equivocaciones, de sus pasos incorrectos, no están viviendo, no están disfrutando esa bendición que Dios tiene para sus hijos. Y entonces, si bien es cierto, repito, son cristianos, sí van a ser salvos, sí Dios los ha rescatado y Dios ha una palabra para ellos, pero en este momento de sus vidas no están disfrutando las mieles de las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, hablando al respecto, dice que serán salvos aunque así como por fuego. Es decir, van a ser salvos sí, pero van a tener que pasar unas situaciones muy duras, unas situaciones muy difíciles, unas situaciones que dirán, wow, ¿por qué yo tomé estas decisiones? Y yo preferiría, mis amados, que a esta altura, ya como cristianos maduros, muchos de los que estamos acá, yo diría que este es un tiempo para que nosotros estemos verdaderamente caminando como Dios manda. Yo creo que ya nosotros no podemos ponernos a jugar, a ir a probar las cosas del mundo, a ver si será cierto, si no será cierto. No, mis amados. Yo creo que este tiempo, y sobre todo que estamos hablando en tiempos finales, es cuando más tenemos que estar afinados. Es cuando más tenemos que estar obedientes y sujetos a la palabra de Dios. Creo que ya el tiempo de haber experimentado, de haber hecho cosas, de tratar de congraciar con las cosas del mundo, de tratar de simpatizar con la gente que no conoce de Dios, creo que ya es un tiempo que pasó. Ya este más bien sería un tiempo donde tenemos una madurez espiritual, donde tenemos que enfocarnos verdaderamente en lo importante de esta vida. Y vamos a mirar entonces el libro de Génesis capítulo 18, y aquí Dios se le aparece a Abraham y le confirma su promesa de un hijo. Una promesa hermosa, una promesa grande que Dios le ha hablado, y aquí hay una confirmación bien interesante. Estamos en el libro de Génesis capítulo 18, vamos a mirar los primeros 2 versículos. Dice la escritura, después le apareció Jehová en encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice el verso 2, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quiénes eran estos 3 personajes? ¿Quiénes eran estos 3 hombres que se le aparecen aquí a Abraham en un momento determinado? Un día cualquiera, entonces vienen 3 hombres y Abraham sale apresurado. Dice que se postró. Abraham tuvo el discernimiento porque Abraham tiene una relación bonita con Dios. Abraham era una persona muy sensible, muy espiritual, y entendió que estas personas no eran personas común y corriente, no eran pasajeros que estaban por ahí, sino que eran personas muy, muy importantes, y seguramente que el Espíritu de Dios, seguramente que Dios le reveló eso en su corazón. Estos pasajes son bien importantes, mis amados, porque estos ángeles, lo vemos ahí en el mismo libro de Génesis, capítulo 18, verso 22, y en Génesis 19 comenzando, uno ve estos personajes, ve estos ángeles. Estos 2 ángeles iban hacia Sodoma, ya venían con una misión. Y dice que venían 3 personajes, pero luego dice que hay 2 ángeles que siguen. Da a entender que hay uno que se quedó, y ese ángel que se quedó hablando con Abraham. Al parecer, este es el ángel del Señor que se queda con Abraham para hablar con él. Aquí, al parecer, la Biblia nos está mostrando una aparición de Jesucristo preencarnado, antes de ser encarnado. Ya Jesús se le reveló, y en este caso a Abraham, en una forma como de un ángel. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se presentaba a Dios, que lo vimos en días pasados con Agar, que se le presentó el ángel del Señor, parece que es el mismo personaje, y estamos hablando de una teofanía. Y teofanía se conoce como la misma presentación de Dios, la misma revelación de Dios a una persona. Entonces aquí estamos viendo cómo el mismo Dios viene a hablar con Abraham.
Y esto me da a entender cosas bien interesantes, que es un privilegio, mis amados, que no todos pueden gozar de ese privilegio cuando Dios viene a hablar con una persona. Aquí viene a hablar para mostrarle algo bien interesante, que es lo mismo que dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 2, que dice que cuando viene un ángel, que cuando viene una persona, no olvidemos darle la hospitalidad, no olvidemos hospedarlo, porque no sabemos si estamos hospedando a un ángel. Y Abraham entiende esto, que es bien importante. Dice, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Yo tengo que dar lo mejor de mí para este personaje que ha llegado aquí, para estas personas que llegan aquí a la visita. Versículo 3 de Génesis 18. Dice la escritura. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y sigue diciendo, ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, noten, fue la diligencia, fue deprisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y dice la escritura, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y dice la escritura, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. ¿Qué vemos acá, mis amados? Aquí hay algo bien interesante para poder destacar en esta mañana, y es que es una costumbre que tenían en aquellos pueblos, en aquellos momentos donde venía un visitante, y era una práctica que ellos tenían. Para ellos no era extraño, era lo normal, era lo común, que cuando venía un viajero, ese viajero venía recorriendo durante mucho tiempo y seguramente en esos caminos polvorientos, sus pies venían sucios, ellos lo atendían, le lavaban los pies y procuraban de lo mejor que tuviesen en su casa poderle servir. Esta es una manera como darle la bienvenida, una manera como de demostrar su cortesía, de demostrar que les agradaba esa presencia de ellos, demostrar su hospitalidad. Es un corazón bonito. Noten que Abraham tiene un corazón ya procesado, un corazón que ha entendido que las cosas de Dios hay que respetarlas y hay que dar de lo mejor que se tiene, y entonces él da lo mejor y muestra, cuando viene Dios a su presencia, muestra todo lo que hay dentro de su corazón. Pero por otro lado me llama mucho la atención, y es como el mismo Dios, ya no solamente que le habla en sueños o en visiones, sino que el mismo Dios viene a estar con él. Y esto me llama la atención porque es una señal de lo que Dios anhela con nosotros. Que Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos una relación bonita, una relación de amistad, una relación de comunión, una relación de compañerismo, una relación donde Dios verdaderamente a esta altura, mis amados, de nuestra vida, pueda verdaderamente conocer nuestro corazón. Que nosotros podamos decir, Señor, tú eres lo más importante para nuestra vida. Yo sé que hay cosas que son importantes para nosotros. Yo sé que nuestra familia, yo sé que para algunos será su empresa, su negocio, su ministerio, cualquier cosa que estén desarrollando. Pero mis amados, aquí es bien interesante entender que hay algo que es destacado o que debe ser destacado en nuestras vidas. Y es nuestra relación de intimidad con Dios. Ese trato que nosotros podamos darle a Dios y cómo Dios no se rehúsa a eso, cómo Dios no se niega a eso, sino que Dios recibe, que el Señor recibe cuando viene del corazón de una persona, el Señor lo recibe con agrado. Es una expresión de una relación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. A mí me fascina cuando leemos un pasaje como este, cómo Dios es tan sencillo, cómo Dios lo único que está buscando y lo único que está deseando de nosotros es que tengamos esa relación íntima, esa relación personal con Él. Es lo mismo que uno encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Ustedes recordarán, si quieren mirar ahí en el capítulo 2, a partir del verso 7 en adelante, que dice que el Señor se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esa es una demostración de un Dios que es sencillo, un Dios que es amoroso, un Dios que no es distante, sino que al contrario, Él quiere tener una relación bonita con nosotros y se despoja de esa condición que tenía Él allá sin ninguna necesidad. Él decide venir y dice que se halló en forma de hombre y que se humilló haciéndose obediente
hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino que dice la Biblia, muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dice la Escritura, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces notamos que eso ha sido siempre el común denominador de Dios. Un Dios que es sencillo, un Dios que no es místico, un Dios que quiere estar cerca de su pueblo. Y este es un tiempo, mis amados, para que nosotros sintamos ese Dios, que dejemos de tener ese Dios teórico, ese Dios que está como tan alejado, y que comencemos a tener una relación bonita. Y noten que cuando una persona comienza a tener, digamos que como que sube ese nivel de simplemente tener un Dios que sí, adora a Dios, que sí, que yo sé que Dios existe, y cuando comienza a tener una relación personal, que es lo que nos está mostrando aquí la Biblia, entonces cosas maravillosas van a suceder. Y es el primer punto que nosotros tocábamos hoy cuando hacíamos la introducción del tipo de cristiano que recibe las bendiciones de Dios porque anda cerca del Padre, porque anda cerca de su Dios, porque es aquella relación que es de intimidad, de santidad, que dice yo voy a guardar y voy a estar caminando verdaderamente tomado la mano de Dios, porque sabe que Él está cerca, porque sabe que le ve, porque sabe que es un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, que todo lo que hace, que todo lo que Él está viendo, sabe que Dios está ahí y que por lo tanto entonces tiene que respetarlo. En esta ocasión entonces noten que Abraham le da un obsequio, por llamarlo de esta manera, y le da una comida especial. Él, en otras palabras, está demostrando que de lo mejor que él tiene se lo quiere dar a Dios. Ahora, si continuamos leyendo la historia, el versículo 9 y 10, vamos a encontrar algo interesante. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de ella. Aquí hay un detalle bien importante, mis amados, porque en aquellos tiempos no se consideraba correcto que la mujer apareciese para recibir y atender a los visitantes, y especialmente en este caso cuando eran hombres. La actitud reverente de Abraham, mientras ellos estaban ahí cenando, mientras ellos estaban comiendo en un momento determinado, da a entender que Abraham es un hombre que quiere guardar siempre los lineamientos y los principios. Ahora, noten que aquí hay algo bien importante, y es que estos visitantes, porque no eran familiares, no era gente conocida, no, simplemente eran visitantes, me llama la atención que ellos conocen a Sara por nombre. No dicen su esposa o su mujer, no, la llaman por nombre, Sara, es decir, la conocen muy bien. Y fuera eso, noten que es Dios el que conoce todas las cosas y le dice, en esta época, en un año vendremos y aquí ya la veremos con un niño. Es decir, conocían muy bien la situación. Ahora, en el verso 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y entonces dice la escritura que Sara, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud que Sara tomó en ese momento? Entonces dice que Sara se rió. Aquí es bien interesante, mis amados, y quiero llegar a este punto porque nos va a mostrar, digamos, aquí una faceta más de Dios, y es ese Dios que conoce todo. Noten lo que dice el versículo 12. Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y aquí está el versículo clave. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y el versículo 14, que es donde sale el título para este mensaje hoy. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá para Dios, mis amados, alguna cosa difícil? Y es una buena pregunta que nosotros podemos hacernos en esta mañana. Posiblemente para alguno haya una esterilidad en algún área. Posiblemente hoy el diagnóstico médico no sea el más favorable. Posiblemente la situación que se está viviendo hoy en día no es la mejor. Pero tenemos que tomar esta palabra y tenemos que creer que ese Dios que se le revela a Abraham, ese Dios que está en la circunstancia particular de Abraham, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y hace esa pregunta, y viene en forma de interrogación. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregúntate en esta mañana. Mira esa situación que estás viviendo con tu familia. Mira la situación que hoy estás pasando. Hazte la misma pregunta. ¿Hay alguna situación difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que este problema se te está saliendo? Digamos que ya tú dices, sí, a mí sí se me salió de las manos, pero ¿será que a Dios se le sale de las manos?
Posiblemente un hijo, tú dices, no, ya no hay nada que hacer, se me salió de las manos este hijo. Posiblemente tengas un hijo o un familiar que está en las drogas, posiblemente esa persona está en una situación bastante precaria hoy en día, pero hagámonos la pregunta, ¿será que para Dios hay algo difícil? Posiblemente sea en esa área emocional donde tú dices, esta relación se acabó, ya no hay nada que hacer. Y posiblemente en las fuerzas humanas sea eso, sea imposible. Pero la gran pregunta es, si nosotros estamos en intimidad con Dios, si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, si nosotros estamos caminando con Dios, si tenemos a Dios verdaderamente cerca, si tenemos una relación bonita, si tenemos una buena amistad con Dios, si Dios está con nosotros, si Dios nos está hablando, ¿será que ese Dios que está con nosotros, que está caminando con nosotros, será que para Él es imposible solucionar esta situación? Y yo tengo que decirles en esta mañana con toda seguridad que para Dios no hay nada imposible. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Por lo tanto, descansemos en esta palabra. Confiemos en Dios y Dios nos trae en esta mañana, nos reúne de una manera muy sencilla para mostrarnos ese Dios que se le reveló a Abraham, ese Dios en una situación humana, en una situación física donde materialmente, literalmente era difícil, era imposible. Y por eso mire la reacción de ellos. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Escúcheme, aquí Sara, y me llama la atención, yo tuve que mirar en la Nueva Traducción Viviente para entender algo bien interesante. Porque dice a partir del verso 13 de Génesis 18, dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Y escuche lo que dice, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, dice Sara. Pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Y aquí hay una actitud que es interesante en la vida de Sara, y es que Sara se rió. Sara seguramente pensó, dijo, no, yo tener un hijo, eso es una locura, estoy demasiado vieja, mi esposo también está muy viejo. Seguramente que yo no lo voy a hacer, seguramente que no lo voy a tener. Seguramente que Sara en su momento dijo, no, esto no me puede estar sucediendo a mí, yo ¿qué voy a tener un hijo? Y se rió. Esto nos muestra como una duda de Sara. Seguramente ella vio lo natural, seguramente vio lo físico y se olvidó que quién era el que le estaba hablando. Y entonces se rió y entonces Dios le dice, ¿por qué se está riendo? No, yo no me estoy riendo. Además, no solamente que era incrédula, sino que también comenzó a decir mentiras. Sí se estaba riendo, sí se estaba de cierta manera diciendo como que yo qué voy a tener un hijo. Pero también lo podríamos ver desde el punto de vista de una risa de una mujer que dice, Dios mío, ¿cómo te acordaste de mí? Dios mío, cuando yo no haya nada para que fuese favorable a mi vida, ahora tú vienes con esta bendición. Es como cuando el médico dice no hay nada que hacer, está desahuciado, está desahuciada, no hay absolutamente nada que hacer. Esta persona sencillamente no hay nada que hacer. Más bien preparen las cosas porque la verdad creo que en cualquier momento ella puede partir. Y de repente el médico vuelve y dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Aquí qué sucedió? Esto fue increíble, esto es un milagro de Dios. Y entonces los familiares se ríen, Señor, gracias. Gracias porque tú la rescataste, gracias porque tú le estás dando una nueva oportunidad de vida. Es cuando las cosas realmente no están saliendo bien, pero de pronto tú ves que tu hijo cambió, que tu hija cambió, que esa circunstancia cambió en tu vida y tú dices, Señor, gracias porque llegó este milagro, porque puedo ver este milagro, Señor. Es reírnos de una felicidad grande y tremenda. Pero a mí lo que me llama la atención de Sara en este punto es que si bien es cierto, ella en primera instancia consideró su situación, consideró su condición, consideró su debilidad, consideró que realmente no había nada. Pero después de que Dios le habla, parece que esta mujer toma fuerza. Dice, bueno, está bien, yo tal vez pensaba que por mi edad, pensaba que por la edad de mi esposo era imposible, pero ahora como Dios me ha hablado, yo tomo fuerzas. Y esta mujer quedó registrada en el libro de los hombres y las mujeres de fe, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 11, y uno la encuentra aquí que la Biblia dice que también por la fe, escúcheme, también por la fe, Sara misma, Hebreos 11:11, Sara misma recibió fuerza para concebir. Y escúcheme mis amados, esta es una parte importante aquí en la historia,
Porque lo que el Señor nos está mostrando en este momento es que cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros creemos que ya no hay nada que hacer, cuando creemos que no somos capaces, cuando creemos que ya no hay nada que hacer, cuando creemos que ya lo único que nos espera es una derrota, un fracaso, una destrucción, cuando nos damos cuenta que definitivamente ya los diagnósticos son negativos, entonces Dios con una palabra da fuerza, mis amados. Y ahí tenemos nosotros que entrar a trabajar en eso. Y no importa cómo esté tu relación hoy en tu familia, no importa cómo esté la condición con tus hijos, no importa en cualquier área de tu vida que hoy esté afectada. Hoy el Señor nos trae para decirnos, te estoy dando una palabra para que tú tengas fuerza, para que tú creas que yo estoy contigo, para que tú creas que yo no te he abandonado, para que tú te des cuenta que tú no estás solo en esta tierra, que tú no estás desamparado, sino que yo estoy contigo. Y aunque en este momento no hay absolutamente nada que hacer, aparentemente a los ojos humanos, en lo físico, en lo material, en lo literal, yo puedo hacer cosas imposibles. Y Sara entiende eso. Y dice que Sara, por la misma fe, recibió fuerza para concebir, aún pasando ya la edad propicia, dice la Escritura, pues consideró fiel al que lo había prometido. Entonces dijo, Señor, sí, tú lo estás diciendo, yo lo creo. Y es que ese es el punto importante para nosotros, mis amados. Que nosotros debemos creer esta palabra que dice aquí, que fiel es aquel que lo ha prometido. Porque el que habla a través de la Escritura es el mismo Dios. El que se le revela aquí en una forma de un personaje es Dios. Y ella cree eso. Dice, sí, yo sé que esto es de Dios. Y tú debes creer que cuando Dios te habla es Dios mismo el que quiere levantarte, el que quiere sacarte de ese polvo donde te encuentras, que tú te sacudas y te levantes y digas, voy a tener fuerzas y no importa lo que estaba diciendo, no importa que en el trabajo me esté yendo mal, no importa que a mis compañeros les esté yendo mal, no importa que estemos en una situación de crisis, nosotros creemos en Dios y Dios nos va a levantar de esta situación. Dios va a sacarnos adelante, Dios va a sacar adelante a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, porque yo sé que humanamente nosotros hacemos muchas cosas, cuando lo hablo de pronto a manera con los hijos, que uno dice, hemos agotado estos recursos, hemos hecho esto y no ha sido posible. Bueno, ok, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Porque estamos hablando del Dios de lo imposible, el Dios que hace cosas sobrenaturales. Nosotros necesitamos creer y tomarnos de la fe, tomarnos de esa palabra, tener una confianza absoluta en Dios, que fiel es aquel que lo ha prometido. Si Dios te da una promesa, tenlo por seguro que Dios va a cumplir esa promesa. Notamos aquí algo importante, porque estas palabras nos indican que después de ese impacto, de ese anuncio del ángel, de esa confirmación, Sara comenzó a desarrollar un nivel de fe ejemplar, un nivel de una persona digna a la altura de Abraham en la fe. Por eso esta mujer mereció ser colocada ahí, en este pasaje que hemos leído de Hebreos 11:11, colocada en la lista de los héroes de la fe, ahí en el Nuevo Testamento. Que ustedes y yo, mis amados, estemos también en esa lista. Que nosotros nos desconectemos de tantas cosas, de tantos informes negativos que estamos siendo bombardeados en este momento. Porque si hay una carga negativa que la raza humana haya recibido es en este tiempo. Donde la gente está llena de temor, de inseguridad, de pánico, susto. Cuando vemos las estadísticas, no, es que la UCI de Duitama está al 100%, 29 camas. ¿Cuánta población hay acá? No, es que el porcentaje subió. No estamos hablando ni siquiera del 0.1%. Pero nos están llenando de pánico, de susto, de miedo. Y andamos ahí. Claro, yo siempre digo, manejemos el equilibrio, seamos prudentes, manejemos todas las normas de bioseguridad y lo demás que hay que hacer en este momento, que hay que tener. Y es una realidad lo que estamos viviendo. Pero no para que nos llenemos de susto, sino para que nos tomemos de la palabra de Dios y digamos, Señor, sí, hay un problema, sí, hay un virus, sí, hay una situación que es coyuntural y se está afectando la parte económica y lo demás, pero no para que nosotros nos metamos en ese grupo de personas que hablan lo negativo, sino que nos tomemos de la palabra de Dios y que en medio de esa situación donde no hay nada que hacer, donde todo el panorama es oscuro, nosotros nos tomamos de una palabra de fe y decimos, sí, porque para Dios no hay nada imposible y Dios nos sacará de este atolladero, Dios nos sacará de esta situación y Dios sacará adelante nuestra familia y nos refugiamos en Dios, nos tomamos de la palabra de Dios y eso nos va a ayudar, mis amados, para que seamos fortalecidos, para que nos desarrollemos en la fe y que nosotros podamos decir en este tiempo, como ya mucho lo podemos estar diciendo, en este tiempo de crisis es cuando más se desarrolló nuestra fe, es cuando más mejoró nuestra comunión con Dios, es cuando más crecimos espiritualmente y cuando el enemigo quiera venir a destruirnos, a acabarnos,
nosotros tomamos de la palabra de Dios y decimos no, porque la palabra de Dios dice esto, porque escrito está esto, y entonces nos tomamos de la palabra de Dios y no creemos a esos diagnósticos negativos o esos pensamientos que nosotros tenemos que ya no hay nada que hacer, y nos tomamos de la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Qué sucedió acá? Acá se van los ángeles, los dos ángeles, y se queda uno, se queda el ángel del Señor, es decir, el mismo Señor, la teofanía de Dios, se queda con Abraham. Y lo acompaña allá posiblemente al camino y ven esa llanura tan hermosa, ven, ya contemplan a Sodoma y contemplan a Gomorra, ven ese panorama tan hermoso, se ve hermoso, se ve bello, se ve lindo, y ahora Dios dice, bueno, yo quiero anunciarles algo. Y aquí en el versículo 18 en adelante, Dios está anunciando esa próxima destrucción que viene para Sodoma y viene para Gomorra. Mis amados, nosotros estamos muy cerca de contemplar, de experimentar algo que viene sobre la humanidad. Y tenemos que estar muy alertas, porque si bien es cierto, vienen cosas tremendas para esta humanidad, Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre es justo. Dice el versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino que Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios es un Dios que hace justicia y juicio. Muchos se dirán, pero Dios, ¿por qué no está actuando? Dios, ¿por qué no está haciendo algo? Y tenlo por seguro que Dios en su momento va a comenzar a obrar. Si Dios no lo ha hecho, es porque Dios ha tenido misericordia. Porque Dios quiere rescatarnos, porque Dios quiere rescatar nuestra familia, porque Dios quiere rescatar a tantas personas que aún en los últimos tiempos van a abrir su corazón y se van a convertir al Señor. Para Dios hubiese sido muy fácil destruir de una vez esa ciudad. Para Dios sería muy fácil destruir de una vez todo lo que está pasando en este momento. Pero vemos aquí, y ustedes van a ver desde el relato del versículo 18 al versículo 22, cómo Dios les muestra, dice, mire, ellos merecen eso. Dios no hace las cosas por hacer. Dios no dice, bueno, hagámoslo. No, Él primero tiene paciencia, se percata de eso. ¿Qué estaba sucediendo en estas regiones? Que el pecado había pululado, que el pecado estaba por todo. Hoy el mismo Dios viene y ve todo eso y dice, esto es un desastre. Realmente los voy a destruir. Me duele, pero voy a tener que hacer por la actitud, por el comportamiento, por el pecado. Y que en lugar de buscar de Dios, lo que han hecho es alejarse y alejarse de Dios. Noten que Dios no hace las cosas ciegamente, sino que Dios primero analiza. Dios conoce los corazones, mis amados. Por eso ese es un tiempo donde tenemos que clamarle a Dios y decirle, Señor, ten misericordia. Abraham, la posición de Abraham no fue, bueno, pues destrúyalo, Señor. No, Abraham comienza, y vamos a mirar en los siguientes versículos, cómo Abraham comienza a interceder por esta región, cómo Abraham comienza a interceder por estos pueblos. Es una actitud que nosotros también, mis amados, en este tiempo tenemos que tener. Posiblemente tú digas, no, yo ya sé que yo ya la hice, y si esto se llegase a acabar, yo sé que me voy para el cielo. Si yo llegase a morir, yo sé que voy a ser salvo. Sí, pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de las demás personas? ¿No creen ustedes, mis amados, que este es un tiempo para clamar? Ahorita nosotros estamos aquí tranquilos, estamos bien en nuestras casas. Pero en este mismo momento hay muchas personas en las UCIs jugándose su vida. Y peor aún, hay muchas personas en sus casas en este momento muriéndose literalmente y no hay quien las atienda. Hay personas que están recorriendo en este momento lugares y lugares a ver quién puede atender a su familiar. Y no hay lugar en este momento. Este es un momento para nosotros levantarnos y decir, Señor, ten misericordia. Que tú seas ese Dios que se levanta en este momento difícil y que comiences a obrar, Dios. Sabemos que están haciendo una maquinación tremenda a nivel mundial. Sabemos que todo esto es una artimaña que el enemigo ha levantado. Pero tenemos que clamar y decir, Señor, por favor, ten misericordia. Dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Noten que aquí Abraham toca un punto que es importante. Dice, Señor, recuerda, tú eres el Dios de justicia. Y recuerda, Señor, que tú a cada quien le va lo que corresponde. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que no destruyas a los que están justos ahí junto con los impíos. Es decir, que no hagas lo mismo con lo uno que nosotros. Pero Abraham conoce que Dios es justo. Ahora, seguramente que Abraham cuando dice esto es porque se acuerda que su sobrino Lot está allá. Y que si bien es cierto, Lot no es el más que busca a Dios, pero por lo menos está bajo la promesa de él. Por lo menos él está
con algo de temor de Dios. Dice: Señor, por favor, ten misericordia con estas personas. Y ustedes notarán que del versículo 24 al 28, Abraham comienza como a tener un diálogo, y esto es lo hermoso, que cuando nosotros tenemos una relación con Dios podemos hablar con Él. Podemos como abrir nuestro corazón y dialogar con Él. Y que nosotros podamos en un momento determinado hablar, interceder por aquellas personas. Posiblemente es tu hijo, tu hija, algún ser querido, tu papá o tu mamá, y que tú puedas decir: Señor, por favor, ten misericordia de él. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros tengamos una comunión bonita con Dios, para que en ese sentido nosotros podamos hablar con Dios y podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Y quiero reiterarles una vez más: Dios no está lejano, Dios está muy cerca para escucharnos. Dios no es indiferente al clamor de su pueblo. Dios no es indiferente a la necesidad de sus hijos. Por eso podemos ir delante de Él. Dice el versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, y le hace una pregunta: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Dice: Señor, y si hay de toda esa población, si hay 50 justos, Señor, ¿será que tú no vas a tener misericordia? ¿Será que por favor los perdonas? Dice en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal, no hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo, y Él es el juez de toda tierra, mis amados. Y Dios ha tenido misericordia, pero cuando Dios se revela como el Dios justo, nos está mostrando que Él un día dará a cada quien lo que corresponde. Un día. Hoy muchos se pueden estar burlando de las cosas de Dios. Hoy muchos pueden estar difamando las cosas de Dios. Hoy muchos pueden estar desafiando a Dios con sus actos. Y posiblemente hoy se rían, y posiblemente hoy saquen pecho y coloquen sus pendones y sus cosas diciendo: es que nosotros estamos a favor del aborto, es que nosotros estamos a favor del homosexualismo y una cantidad de cosas, y la gente se une y tal vez celebran hoy en día. Pero un día, aquellos que hoy se están burlando de las cosas de Dios, aquellos que hoy en día están poniendo por tierra la palabra de Dios y no les está importando lo que Dios dice, un día tendrán que caer en ese juicio. Y Dios guarde, y Dios tenga misericordia. Aquellas personas que tal vez hoy están en esas confusiones, aquellas personas que están hoy en esos caminos, que Dios tenga misericordia y que ellos puedan revisar y decir: bueno, ¿yo en qué estoy? Señor, perdóname, y que se aparten. Por esa razón, mis amados, es que Dios no ha venido a traer juicio, esperando que aquellos, como dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que sea tocado a alguien, que sea en este momento, en este mismo día, y que tal vez alguien escuche un mensaje como este y que diga: yo estoy en pecado, yo estoy en maldad, mi vida es una vida que está verdaderamente disoluta, una vida que está en inmoralidad, una vida que está en perversión, pero yo veo que viene un juicio. Señor, perdóname, y que esa persona se pueda arrepentir. Aquí Abraham está intercediendo, versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ok, Abraham, si hay 50, los voy a perdonar. Entonces Abraham seguramente puso a reflexionar y dijo: esta ciudad es tan corrupta, no, yo creo que 50 son muchos. Y entonces le dice el versículo 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltará de 50 justos 5, es decir, de los 50 faltarán 5, posiblemente hayan 45. Si hay 45, Señor, ¿destruirás por aquellos 5 esta ciudad? ¿Será que, Señor, tú no tienes misericordia? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Ok, si hay 45, está bien. Vamos a hacer aquí algo interesante. No lo voy a hacer. Y sigue Abraham, y ustedes van a notar de los versículos 28 al 32 que Abraham sigue: no, Señor, y si no hay, 40, y si hay 35, y si hay 30, y si hay 20, hasta que llega el número de 10. ¿Por qué llega el número de 10? ¿Por qué le rebajó la cifra de 50 hasta llegar a 10? Porque seguramente Abraham dijo: no, yo no voy a seguirle preguntando porque yo sé que ni siquiera hay 10. Entonces llega la conclusión de Dios, dice: si hay uno, yo lo voy a salvar. Pero el juicio ya viene sobre esta tierra. El juicio ya viene sobre estas regiones. Pero ese uno lo voy a salvar. Porque es el Dios de la misericordia, mis amados. Si hubiera en la ciudad un justo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a quitar fuera. Y ustedes saben que eso fue lo que aconteció con Lot y con su familia. Porque yo voy a destruir esta ciudad. Porque ya me he cansado. Porque ya estoy harto del pecado. Pero voy a tener misericordia del que tendré misericordia. Mis amados,
para esta tierra, para este mundo, viene un juicio tremendo. Y nosotros necesitamos comenzar ahora más que nunca a revisar verdaderamente nuestra vida y comenzar a trabajar mucho al interior de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras familias. El mensaje que Dios nos daba ayer en lo que tiene que ver con las familias es un mensaje que tiene que ser crucial para nosotros. Tenemos que comenzar a levantar esas murallas en nuestros hijos. Tenemos que comenzar a levantar esos portones y tenemos que ser vigilantes para ellos. Mis amados, uno no puede estar simplemente complacido con decir mis hijos tienen de todo lo que puedan necesitar. Pero si no tienen el temor de Dios ellos, si ellos verdaderamente no están caminando obedeciendo a Dios, posiblemente nosotros podamos ser salvos, posiblemente nosotros seamos rescatados y posiblemente tú digas yo no tengo ningún problema porque yo sé que ya el Señor ha tenido misericordia de mí. Pero ¿qué de nuestra familia? Esta es una demostración y mañana vamos a agudizar un poco más, vamos a profundizar en todo esto de lo que fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces debemos encontrar que si bien es cierto, Dios es un Dios misericordioso, Dios es justo. Y que si Dios ha tenido misericordia de este mundo, de este planeta, es porque sencillamente Él es un Dios bueno. Pero que también Dios, como es justo, un día le va a dar lo que corresponde a la gente que ha hecho pecado, ha cometido inmoralidad y lo demás. Que nosotros, mis amados, en este tiempo que resta, mientras viene todo lo que se avecina, podamos estar aquí como Abraham, así como él lo hizo, clamándole a Dios y pidiéndole por aquellas personas. Pero que no solamente le clamemos, no solamente nosotros le hablemos a Dios, sino que también le compartamos una palabra. Porque quizás cuando ellos escuchen la palabra, quizás cuando ellos lean la palabra, el Espíritu Santo puede tocarlos y puede una transformación. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y vamos a dejarle al Espíritu Santo que sea el que los convenza a ellos. Pero hagamos lo que nos corresponde hacer. Seamos diligentes. Y a mí me llama la atención en Abraham la diligencia. Él simplemente se podía haber quedado en su comodidad y Señor, haz lo que quieras. No, él fue diligente. Mis amados, hagamos lo que nos corresponde hacer. Este es un tiempo para clamar por esta nación. Es un tiempo para clamar por el planeta entero. Es un tiempo para clamar por nuestra familia, mis amados. La destrucción viene. Que nosotros seamos como esos Abraham de este tiempo, que clamemos delante de Dios. Gracias porque tenemos una buena relación con Él, porque tenemos una amistad, nosotros podemos hablar con Él. Que nos convirtamos en este tiempo, en esas personas que estamos ahí pidiendo, suplicando, puestos en la brecha. Que salgamos de nuestra comodidad y que verdaderamente hagamos lo que nos corresponde hacer en este tiempo y máxime cuando se avecina una catástrofe tremenda, mis amados. Por favor, inclina tu rostro. Y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú hoy nos muestras, Señor, algo que es inevitable, algo que viene, Señor. Gracias porque también tú nos muestras que tú eres un Dios paciente y que has, Señor, durante mucho tiempo, muchos siglos, esperado, Dios, que el mundo entero se convierta a ti, que se arrepienta de su pecado y su maldad. Y que seguramente muchas personas, como posiblemente los que estamos aquí en esta mañana, hemos ya tomado esa decisión, estamos caminando contigo. Pero también nosotros somos conscientes que hay muchas personas que aún no han tomado esa decisión. Personas que aún están cerca de nosotros, familiares, personas muy allegadas, que sabemos en este momento que están viviendo en pecado, que sabemos que están viviendo en inmoralidad, que sabemos que están en sus vicios, que sabemos que están en sus cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Que nosotros no nos quedemos simplemente como unos espectadores, sino que al igual que Abraham, Señor, nosotros podamos clamar, nosotros podamos, Señor, pedirte por ellos, Dios amado. Que cada uno podamos hacer ese ejercicio con nuestra familia, con nuestros seres allegados. Que verifiquemos cómo están nuestros hijos verdaderamente delante de Dios. Que así como Abraham se preocupó seguramente por su sobrino, por su familiar Lot, también nosotros nos preocupemos por nuestra familia. Que nosotros creamos, así como Dios lo ha hablado, que para Él no hay nada imposible. Señor, nosotros podamos también creer que para ti es posible, Señor, la conversión de nuestra familia. Dios, por favor, ayúdanos. Sería el mayor milagro que nosotros, Señor, necesitamos. Posiblemente muchos tienen necesidades de muchos tipos, pero el mayor milagro, la mayor necesidad es la conversión de nuestros seres queridos, Dios. Ese es el mayor milagro que uno puede ver, porque uno podría ver levantarse una persona en una silla de ruedas, que ser sanado de una enfermedad, ese es un milagro.
Pero el mayor milagro es ver verdaderamente una persona convertida a Dios. Una persona que toma la decisión de decir, dejo todo el pecado, dejo toda mi maldad, dejo todos mis malos hábitos y verdaderamente comienzo a vivir como Dios manda. Ver una persona transformada es el mayor milagro, Señor. Y ese es el milagro que estamos en esta hora clamando. Por nuestros familiares, por nuestros hijos, Señor, clamamos para que ellos verdaderamente se conviertan a ti. No simplemente que se conecten, no simplemente que asistan a una reunión, no simplemente que lean la Biblia, que todo eso es muy importante, sino que verdaderamente sus vidas sean cambiadas y que sus vidas sean rendidas a tus pies, Señor. Que ellos digan, mamá, papá, verdaderamente perdóneme por todo el daño que he hecho, perdóname por mi pecado, perdóname por estar viviendo de esta manera, pero yo he tomado una decisión, Dios ha hablado a mi vida, Dios ha hablado a mi corazón y a partir de ahora yo quiero vivir para Dios, quiero entregar mi vida a Dios de todo corazón. Señor, es el anhelo de nosotros. Que nuestros hijos no estén en la vida cristiana porque los empujamos, porque los obligamos, los forzamos por nuestra cantaleta, no, sino que sea tu Espíritu Santo quien los convenza verdaderamente y que ellos se vuelvan a ti, Dios. Yo clamo, Señor, para que las personas que tú has colocado, Señor, en medio nuestro, las personas que hacen parte de este grupo, Señor, verdaderamente seamos hijos tuyos, decididos a jugárnosla toda contigo, a vivir para ti, Señor, a no estar por estar en una sala, a no conectarnos por conectarnos, a no conectarnos simplemente porque nos vean que asistimos, sino que verdaderamente seamos hijos genuinos tuyos, Dios. Y que asimismo nosotros podamos transmitir esto a nuestras familias, que seamos un verdadero testimonio, un verdadero ejemplo, Dios. Estos tiempos están por terminarse y necesitamos ahora más que nunca no estar distraídos, Señor, en las cosas que el mundo nos quiere ofrecer. Este es el tiempo para tomar ese Dios que nos está hablando hoy y que nos dice que para Él no hay nada imposible, que para Él todo es posible. Queremos, Señor, tomarnos de esa palabra y creer lo que tú hoy nos has hablado. Todo esto para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, amado Rey. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.